Federación. Para analizar qué repercusiones tiene esto, está con nosotros la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto saludarte. Y debo decir, consejera, hasta el día de hoy, según lo que se había establecido, aunque por el coronavirus no tienes todavía reemplazo. Efectivamente, Mario. Bueno, antes que nada, hola, ¿cómo estás? Y saludos a tu auditorio. Efectivamente, hasta el día de hoy seré consejera electoral y el consejo, hasta en tanto se pueda concluir el proceso de selección de quienes integrarán posteriormente este Consejo General, pues se integrará solamente por los 7 compañeros y compañeras que se quedan en el instituto. Por supuesto. Oye, había mucha especulación en la mañana cuando se habló de la cancelación o del decreto por medio del cual se devuelven los tiempos. Este es impuesto en especie, digámoslo así, es un impuesto que se cobra el Estado mexicano a los concesionarios de radio y televisión, pero en tiempos oficiales, como en especie, vaya. Y ahora se devolvería este 40%. Por lo pronto, entonces, no habría ninguna repercusión en el ámbito electoral. Bueno, mira, me parece que tenemos que partir de una premisa previa. Estamos hablando efectivamente de un impuesto establecido en una ley desde 1968 y desde 1969 se estableció que ese impuesto se podía pagar en especie, es decir, a través de tiempos del Estado en lugar de a través de recursos. Cuando se establece el monto de lo que se tiene que cobrar como impuesto, se establece en el 68 que será el 25% de los ingresos de los concesionarios, de la radio y de la televisión. En el 69 esto se traduce a los tiempos del Estado, digamos, como un impuesto en especie, y se señala que lo que se dará será el 12.5% del tiempo de transmisión. Estamos hablando de un impuesto alto en cuanto a tiempos de transmisión. Esto nos lleva, así se mantiene vigente hasta el 2002, que se dio lo que fue conocido como el decretazo de Vicente Fox, donde les da un regalo a las televisoras, sí, y pasamos de los 12.2%, del 12.5% del tiempo de transmisión a solo 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio como los tiempos fiscales. Además de los tiempos fiscales están los tiempos del Estado, los que la Ley de Comunicación Social establece como los tiempos del Estado, que son 30 minutos gratuitos adicionales que vienen establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero aquí tenemos un primer problema, y es que me parece que de prosperar este decreto que está señalando el presidente de la República, estaría emitiendo un decreto absolutamente inconstitucional y absolutamente ilegal, porque un presidente de la República no puede disponer de bienes que no son propios. No se les puede devolver a los concesionarios un bien que ni le corresponde a los concesionarios ni le corresponde al propio presidente. La Secretaría de Gobernación administra los tiempos del Estado cuando no estamos en tiempos electorales o cuando no son tiempos, digamos, tiempos que administra el Instituto Nacional Electoral, pero no son tiempos ni de la presidencia ni de algún otro de los poderes. Son administrados por la Secretaría de Gobernación para ser empleados en la difusión de mensajes. 40% del presidente de la República, el 30% por parte del Poder Legislativo, el 10% por parte del Poder Judicial y el 20% por parte de los organismos públicos autónomos. Pero este es un primer problema que tenemos. Ahora, si lo mandamos a la arena de la constitucionalidad, ¿cómo operan los tiempos del Estado en materia electoral? Es decir, los que administra el Instituto Nacional Electoral. La Constitución, el artículo 41, dice que se administran 48 minutos desde el inicio de las precampañas hasta el fin de la jornada electoral. Pero fuera de los procesos electorales, administramos el 12% de los tiempos del Estado. Esos tiempos del Estado que administramos incluyen tanto lo que se conoce como tiempos del Estado como los tiempos fiscales. Entonces, lo que estaría haciendo es devolviendo un tiempo que no le es propio, que solamente tiene la administración del mismo a través de la Secretaría de Gobernación, y además estaría afectando un tiempo que constitucionalmente está establecido para la materia electoral. Esto, por supuesto que es preocupante, porque además nos señala el presidente en su discurso en la mañana que esto lo hace porque la industria de la radio y la televisión la está pasando muy mal en estos últimos tiempos y requiere tener otros ingresos. El pequeño problema es que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece expresamente cuánto del tiempo que tienen asignado
las concesionarias pueden comercializar. Y lo que pueden comercializar no incluye los tiempos del Estado, es decir, los tiempos del Estado no son tiempos comercializables, ni los tiempos del Estado ni los tiempos fiscales. Por lo que estaríamos hablando de algo que opera además en detrimento del derecho a la información de la ciudadanía. Ahora, ¿tendría que haber una reforma constitucional para poder hacer esto posible o, digamos, apegado a la ley? Es lo que dices, porque de otra manera lo que pasaría es que con esos tiempos, pues lo que tendrían que hacer los concesionarios es aumentar su programación, no tanto comercializar esos tiempos. Efectivamente, la forma en la que lo podrían emplear es incrementando su programación, pero además estaríamos quitándole a la gente, quitándole a las ciudadanas y a los ciudadanos la posibilidad de ser informados por el gobierno. Señalaba en su discurso que un gobierno que se comunica tanto con el pueblo no requiere de propaganda. Es que el problema es lo que estamos entendiendo por propaganda. La Constitución es muy clara. ¿Cuáles son los fines de la propaganda gubernamental? No es la exaltación de logros, no es estar informando qué está haciendo como tal el gobierno, sino brindar orientación, brindar educación y brindar información. Y en un momento en particular, además como el que estamos viviendo en México en este momento, de una emergencia sanitaria declarada por las autoridades sanitarias, lo que más necesitamos las mexicanas y los mexicanos es información. Información proveniente de fuentes oficiales respecto de cómo enfrentar esto y no en un momento de estos dar nuevamente un regalo a las televisoras para que no tengan que transmitir los tiempos que le corresponden al Estado mexicano, porque no le corresponden a un poder o a un funcionario del Estado mexicano, le corresponden al Estado y el Estado también lo incluye a las ciudadanas y a los ciudadanos y a todos los que habitamos en este país. Pamela San Martín, qué gusto saludarte, gracias por explicarnos esto y pues seguiremos de paso, muy de cerca tus pasos en tus próximos encargos. Gracias, Pamela. Muchas gracias a ti, Mario, y nuevamente saludos a tu auditorio. Igualmente, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa.